9 de la mañana, 16 grados 6 décimas la temperatura, se lo contábamos antes de irnos al corte. Está en nuestros estudios el doctor Santamaría para explicarnos de qué se trata este diagnóstico que se le dio a la presidenta, que específicamente tiene un nombre por lo menos raro para todos nosotros, ¿no? Colección subdural crónica, doctor. ¿Qué significa esto? Hola, buen día, ¿cómo les va? Bueno, vamos a explicar primero qué es un hematoma subdural y dónde está. Recordemos todos que el cráneo es la cabeza que nos cuida a todos y es como si fuera una caja de seguridad y protege contra los golpes. Si yo abro el cráneo, lo que voy a encontrar adentro es el sistema nervioso central, que ahora lo voy a mostrar de dos maneras. Este es el cerebro con sus arterias, tiene el cerebelo y los pedúnculos cerebrales. Todo esto está protegido por el cráneo. Y la naturaleza, que es sabia, todo esto, que es lo más importante, lo protegió con 3 membranas. Yo las voy a mostrar acá. Tiene una membrana externa, que es la dura madre. Saco la primera, que es dura como si fuera una tapa de vacío, muy dura, y tiene 2 membranas más. La aracnoides, la saco, y tiene una más en contacto con el cerebro, que es la pía madre. Debajo de esta tercer capa, o de la primera empezando, esta dura madre, es donde tiene el hematoma la presidenta. ¿Qué pasó? Tuvo un traumatismo de cráneo, se golpeó la cabeza y si hubiese sangrado una arteria, esto pasó el 12 de agosto, rápidamente se hubiese hecho una hemorragia. ¿Por qué? Porque las arterias tienen alta presión y gran flujo sanguíneo. Le hicieron una tomografía de control y no apareció nada. Pero las venas son de baja presión y de flujo lento. Es como si goteara una pequeña canilla. Y debajo de esta membrana, que es la dura madre, se empezó a hacer una colección de sangre. No sabemos hoy qué tamaño tiene este hematoma. Podría ser como un garbanzo, como una lenteja, podría crecer como una aceituna y a veces se hace muy grande como una mandarina. Como no puede crecer para afuera porque está el cráneo, la caja que nos protege, comprime entonces de esta manera el sistema nervioso y de acuerdo a la parte que está en toda la superficie del cerebro está todo lo que somos. Por ejemplo, si comprimiera la zona del habla tendría trastornos para hablar, una zona que sea muda te dolería la cabeza, podría tocar el equilibrio. Por eso es importante saber y por eso se le indicó hasta ahora un mes de reposo, porque hasta ahora no sabemos si la sangre terminó de sangrar y depende del el tamaño variable que tiene, o si esta colección sigue drenando sangre. Ajá, doctor, en uno de los estudios realizados, una resonancia magnética, los médicos encontraron líquido dentro del cerebro de la mandataria. ¿Ese líquido es esta bolita roja que usted recién nos mostraba? Claro, hay que hacer una gran diferencia. No lo tiene dentro del cerebro, sino sería un ACV, un accidente cerebrovascular. Está por fuera del cerebro. Lo que el diagnóstico dice claramente es que está debajo de esta membrana, que yo llamo dura madre, lo voy a hacer así como para ponerlo acá, está debajo de esto pero no está en el cerebro. O sea que no hay una lesión cerebral, hay una lesión venosa, una colección de sangre que está por debajo. Lo hago así para que se note exactamente dónde está. No está en el cerebro, sino que está debajo de una de estas 3 membranas. Por eso se llama espacio subdural, hematoma subdural crónico. ¿Cuál es la gravedad de esto? Porque todos nos preguntamos, nos asustamos porque nos hablan de un mes de reposo y nos da la sensación que puede ser un cuadro realmente muy pero muy grave. Bueno, la gravedad depende qué zona del cerebro esté, depende del tamaño. Yo traje acá con plastilina como para hacerlo gráfico, digo, no es lo mismo un volumen así que un tamaño así claramente, ¿sí? Depende qué zona comprima, que no sabemos en qué zona está localizado, si en el lóbulo frontal, en el lóbulo occipital. Me llama la atención que el parte médico oficial lo que dice es que la presidenta se fue a hacer un control de una arritmia, que es un trastorno de la conducción cardíaca, cuando cambia el pulso de latido y latido, y en eso sufrió dolor de cabeza, le hicieron esta tomografía y se encontró. Nos falta saber, para magnificar el cuadro, cuál es el tamaño del hematoma y en qué zona está. Está muy bien la indicación que da el doctor Facundo Manes, que es el director de INECO, que dice un mes de reposo, porque si el hematoma seguiría creciendo, la resolución es quirúrgica. Normalmente estos hematomas se resuelven y se absorben solos. Por eso es una buena indicación este mes de reposo de la presidenta. ¿El mes de reposo es curativo directamente o además tiene que hacer un tratamiento que incluya medicación y todo lo demás?
Mira, son dos cosas muy importantes. Durante este mes va a ser sometido a controles neurológicos, estas pruebas que hacemos los médicos para ver si se altera el equilibrio, el habla, la memoria, la estabilidad. Y también se va a hacer un seguimiento por imágenes, por tomografía y resonancia. Con esto vamos a comprender si el tamaño está igual o va creciendo. A veces solo con el reposo y la tranquilidad el hematoma se resuelve. Es un cuadro, digamos, que no es severo y es de cuidado. Si el hematoma siguiera creciendo, en ese caso, como comprimiría el cerebro, ya que el cráneo no se puede expandir, la compresión es interna para el cerebro, en ese caso, solo en ese caso, habría que hacer una intervención quirúrgica. Pero lo primero que hacen es pararle el goteo, digamos, de alguna manera. Claro, por eso el reposo está indicado, porque si vos estás estresado, estás nervioso, aumenta la presión y aumentan los latidos, el sangrado venoso aumenta más. Es como si la canilla seguiría abierta. Entonces lo primero que hay que hacer es dejar que deje de sangrar. Y en ese caso, para que el hematoma no crezca. Por eso la indicación correcta es reposo y un seguimiento del paciente con pruebas clínicas y con imágenes, tomografía, resonancia, para ver la evolución del cuadro que tiene este hematoma subdural. ¿Son distintos los dolores de cabeza que una persona puede tener a raíz de un traumatismo de este tipo? Mirá, a veces los traumatismos no dan dolor. Una cosa que hacemos nosotros, suponete los traumatismos más habituales de cráneo que la gente tiene es se cae de una escalera, se patina en el piso al salir de la bañera o cuando la gente va sin cinturón de seguridad y se golpea. A veces estos golpes, nosotros los llamamos golpe de látigo, la gente golpea la cabeza y a veces el traumatismo es anterior y a veces por el rebote que genera el traumatismo se hace en la parte posterior. Te golpeas la frente y se desprenden las venas de la parte occipital, lo que llamaríamos la nuca, por un sistema de rebote interno, porque el cerebro está contenido en esta gran caja que es el cráneo, ¿sí? Por eso es importante la evaluación y el seguimiento a largo plazo para ver cómo evolucionó. En este caso no se hizo un hematoma en forma aguda, por eso los médicos lo llamamos crónico, un hematoma debajo de la dura madre en forma crónica, porque esto pasó ya hace casi un mes y medio. Claro, eso le iba a preguntar, ¿no? Que fue hace mucho tiempo esto del traumatismo. Y cuando se habla de reposo, doctor, porque uno cuando va al médico negocia con el doctor. El reposo es, no me muevo en la cama, camino por mi casa sin salir, estoy todo el tiempo sentado. ¿Qué tipo de reposo es recomendable para este caso puntual? Porque uno imagina que a un mes de las elecciones no la imagino acostada todo el día la presidenta. Mira, este es un caso muy diferente. A veces yo he tenido la suerte de hablar con algunos médicos que atendieron a presidentes y si bien siempre es importante la relación médico-paciente, en este caso es particular porque es la presidenta de la nación. En este caso, como cualquier paciente, si uno no tiene salud no puede hacer ninguna actividad. Y como en este caso, si bien el cuadro no es severo, pero es importante, requiere cuidado. Yo creo que si Facundo Manes recomendó un mes de reposo, debe haber evaluado que el cuadro tiene la suficientemente importancia para hacer. Veremos con el tiempo, porque nos faltan dos datos muy importantes: el tamaño del hematoma y la ubicación del hematoma. Ahora, si tiene reposo, seguramente es para que el cuadro, el hematoma, no siga creciendo y de esta manera poder estabilizarlo y no llegar a la complicación más seria, que sería una cirugía para drenar la sangre. Siempre es mejor no abrir el cerebro, hacer una craniotomía. Por eso, si hace reposo, uno se tranquiliza, disminuye el estrés, la probabilidad de que sangre o resangre el hematoma es inferior. Por eso está bien indicado el reposo para estabilizar el hematoma y que pare esta hemorragia. Y teniendo en cuenta que la presidenta de la Nación ya tiene crónicamente una hipotensión arterial crónica, ¿no? Esto, me imagino yo que por eso también el mes de reposo, ¿no? ¿Afecta en algún sentido? Mira, hay que recordar que a la presidenta le extirparon las glándulas tiroides y esto altera el metabolismo general. Por eso ella está con un suplemento de hormona tiroidea y consultó porque tenía en ese momento una arritmia cardíaca. La arritmia es cuando el corazón, en vez de hacer un tiempo entre latido y latido es igual, lo pasa a ser desigual. Uno puede tener una arritmia porque tiene un latido de más. Si yo lo hiciera sería pa, 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 puede faltar un latido, puede hacer pa, 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 o puede tener un latido de más, que los médicos llamamos extrasístoles, y el corazón haría pa, 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 pa. Entonces,
Cuando le estaban haciendo este estudio de la arritmia para estudiarla, probablemente derivado del trastorno de la tiroides, ella sufrió un fuerte dolor de cabeza y con muy buen criterio hicieron la tomografía y ahí encontraron esta hematoma subdural. Esta colección, que hay que repetir, no está en el cerebro, sino de esta membrana que vuelve, que se llama meninge, debajo de la dura madre. Ajá. Mire, doctor, según la información que yo tengo y es lo que trascendió en los medios de comunicación, la presidenta sufrió, como usted decía, el 12 de agosto de este año un traumatismo de cráneo, por el cual se le realizó una tomografía computada del cerebro en el sanatorio Tamendi, resultando la misma normal. Posteriormente presentó los síntomas. Cuando esto que yo te contaba, un traumatismo de cráneo, cuando es inmediato y se rompe una arteria, estas arterias que vemos acá de manera roja, por las arterias va sangre a alta presión y gran caudal sanguíneo. Si se rompiera una arteria, cuando uno hace una tomografía, se vería rápidamente la colección de sangre dentro del cerebro o en el hematoma que tuviera. Como lo que sangró fue una vena, lo que se rompió fue una vena, las venas tienen bajo caudal de sangre y baja presión. Entonces esta vena que se rompió fue goteando, fue separando estas membranas una con otra, vamos a hacerla así para que se pueda entender, y debajo de este espacio se fue acumulando la sangre. Por eso fue un proceso lento que tardó más de 1 mes y medio en formarse, y así se acumuló. Por eso llamamos hematoma, colección de sangre subdural debajo de esta dura madre, crónico porque no se formó en forma aguda, por eso no se vio en la tomografía del 12 de agosto y sí se vio en este estudio porque ella presentaba cefalea, porque seguramente le está comprimiendo partes del cerebro, aumenta la presión intracraneal porque el cráneo no lo deja expandir y ese dolor fue el que se detectó por esta tomografía axial computada. Se supone que el reposo tiene que hacerlo desaparecer esto. Se supone. El reposo lo que hace es evitar que siga sangrando, sí, eso lo tenía. Y la otra cosa es, si deja de sangrar, el cuerpo normalmente, como cuando uno tiene un hematoma en la piel, en el cuerpo, vos lo ves, se reabsorbe, o sea, los glóbulos blancos van comiendo los glóbulos rojos y de a poquito se va reabsorbiendo. Viste que cuando uno se golpea tiene un hematoma, claro, se pone rojo, después se pone violeta, después amarillo. Ajá. Y se reabsorbe. Es como un golpe, digamos, lo que uno ve en la superficie, pero claro, en este caso no se puede ver. No se puede ver porque está tapado por el cráneo. Por eso es importante el reposo, porque es el tiempo para que se reabsorba. Si vos seguís con actividad y el cuadro empeora, como aumenta y comprime el cerebro, puede traer alguna complicación. En ese caso ahí se haría una cirugía para extraer el coágulo y reparar la herida. Y después de, digamos, ¿esto deja alguna secuela o hay que tener algún cuidado especial una vez que esto ocurra? Es decir, el mes de reposo, supongamos que sale todo perfecto, está nuevamente como si nunca hubiese pasado nada, ¿o sí? No, habitualmente los hematomas subdurales se reabsorben y no dejan secuelas. El problema es que si no se controla y sigue creciendo de magnitud, uno puede tener algún trastorno neurológico, una complicación para hablar, un dolor de cabeza, incluso puede haber convulsiones. Por eso la indicación correcta es hacer reposo para que disminuya el estrés, la tensión arterial, la taquicardia, y de esa manera el coágulo se pueda reabsorber y vuelva a la normalidad toda la parte del cerebro y de la dura madre. Y usted recién hablaba de que en caso de que no se reabsorba este coágulo, tendría que operarse la presidenta. ¿Qué significa esta operación? ¿Sacar manualmente ese pedacito, digamos, ese líquido que se forma? Mira, en el caso del hematoma, si el hematoma creciera, lo que hay que hacer es una operación compleja, por eso la indicación es reposo, se hace a través de un aparato, una craniotomía. Hay que romper el cráneo, ¿no? Claro, se perfora el cráneo, se saca como una tapita, se hace un agujero, se busca la zona donde está el coágulo y se extrae y se repara. Ahora, como el cráneo y el cerebro es la parte más importante del cuerpo, hacer una craniotomía, aunque se hace habitualmente, y resolver el coágulo, siempre es una cosa que uno trata de evitar, dado que puede dar complicaciones serias, como una hemorragia, una infección. Por Sí, eso además la indicación... con los otros problemas de salud que ha tenido, ¿no? Porque Con los siempre como prevención, claro, siempre en medicina hacemos costo-beneficio y siempre es mejor prevenir que curar. Por eso el reposo es para ver si el coágulo se puede reabsorber y no llegar a este tratamiento quirúrgico que sería de máxima magnitud. Sí, doctor, usted lo ha explicado muy bien, pero sabe que para las personas que no entendemos
tan profundamente esta situación, resulta realmente, nos da la sensación que es un cuadro extremadamente delicado para que le indiquen un mes de reposo. ¿Cuál es el grado de peligrosidad de este diagnóstico de la presidenta? Mira, los hematomas subdurales son bastante frecuentes, sobre todo en personas mayores. Se pueden generar básicamente por traumatismos de cráneo. También le pasa muchos hematomas subdurales a la gente que toma habitualmente aspirina, que es el ácido acetil salicílico, que es un antiagregante plaquetario. También a los que toman antiinflamatorios, le pasa a la gente también que tiene alcoholismo crónico o tiene trastornos hepáticos o algún trastorno de coagulación. A veces por un pequeño traumatismo puede sangrar y se genera un coágulo debajo de la dura madre. En general son cuadros leves que revierten con la reabsorción. Si aumenta el sangrado, como decíamos, aumentan las complicaciones, depende qué parte del cerebro comprima. Ese es el efecto que va a tener. Si comprimiera el cerebelo, por ejemplo, esta parte posterior, alteraría el equilibrio. Si comprimiera la parte anterior, lo que llamamos bulbo raquídeo, acá está el centro cardíaco y respiratorio, puede comprimir el centro del habla, de la visión. Por eso es importante el seguimiento a largo plazo para detectar cómo tratarlo y evitar futuras complicaciones. Ajá. Teniendo en cuenta que la presidenta tiene hipotensión arterial crónica, como yo le contaba recién, ella en 2 oportunidades tuvo que suspender sus actividades debido justamente a esta hipotensión arterial crónica. ¿Se agrava el cuadro por esto? No, en este caso es un factor preventivo. Tener baja presión hace que sangra menos la herida y en este caso la previene. Sería mucho más grave si la presidenta sufriera de hipertensión, porque eso haría que el cuadro de hemorragia sería mucho más grave. En este caso es un factor de prevención, ya que la cantidad de hemorragia que puede salir es menor, porque la hipotensión que tiene la protege que la hemorragia y el hematoma sea mayor. Ayuda en este sentido. En este caso ayuda, en este caso es un factor ayudante, así como hace que tenga lipotimia esa repetición, en este caso para este tipo de complicación como el hematoma subdural es una ventaja tener la tensión arterial. ¿Y la lipotimia en este sentido no ayuda, no es absolutamente...? No, al contrario, es un factor de prevención porque hace que el hematoma, si la presidenta fuera hipertensa, agravaría el cuadro porque el riesgo de sangrado sería mucho mayor. En este reposo del que usted habla, Doc, ¿es preferible que tenga pocas visitas, que la molesten poco, que hablen de temas que habitualmente no habla? ¿Es bueno que se quede fuera del ritmo habitual, que baje el ritmo, está claro, pero que se quede fuera de ese ritmo? Mira, sería ¿Usted qué le aconsejaría si usted fuera su médico? Yo no soy, la presidenta tiene buenos médicos que la aconsejan y ella tiene una capacidad... Bueno, vamos a cambiar entonces, a ver, vengo yo, doctor, y le digo, doctor Santamaría, mire, hagamos un estudio, usted me hace el estudio y tengo exactamente lo mismo. Me da reposo, un mes de reposo en mi casa. En ese mes de reposo, ¿qué hago? Trato que los chicos no vengan a la pieza a saltarme a la cama, no miro un partido de fútbol más porque es lo que me terminó dando este cuadro. Mira, la indicación sería hacer reposo, disminuir el estrés, todas las situaciones de complicación, porque el estrés lo que hace, el estrés es un fenómeno bueno, el problema del estrés es cuando es permanente, el estrés es un fenómeno de adaptación ante un peligro. Ahora, si uno tiene un peligro, se supone que una presidenta maneja situaciones complejas todos los días de un país y la verdad que tiene que hacer reposo porque si no cuida la salud, digamos, no va a poder manejar el país. En ese caso de la presidenta o en el tuyo en particular, es bueno la indicación de reposo porque hay que priorizar la salud porque es un cuadro que si bien no es grave, se puede complicar. Por eso me parece muy bien la indicación de que tenga un mes de reposo alejado de todos los temas que podrían aumentar la presión o el estrés en una situación importante. Y en este mismo caso yo vengo y le digo, a ver, doctor, la verdad que no me siento muy cómodo en mi casa. Para estar totalmente desestresado, quiero ir a un lugar, por ejemplo, a ver, uno que se me ocurra al azar, Calafate, por ejemplo. Le digo, ¿me puedo ir a Calafate a descansar? Sin duda que sí, este es un tema importante, mucha gente ayer tenía miedo de decir, bueno, pero si el cuadro es grave, ¿por qué se fue a la casa? Como es un hematoma crónico, no tiene una complicación aguda, puede hacer un seguimiento domiciliario con un buen control clínico y con imágenes, podría ir a hacerte a Calafate a descansar, seguramente aislado vas a estar mejor y la recuperación va a ser más pronta. Bueno, si la presidenta hace caso de lo que le indican los especialistas, las elecciones van a ser el próximo 27 de octubre. Ella todavía debería estar con licencia médica entonces para esta fecha.
Se supone que sí, hay dos cosas que pueden hacerlo variar. El cuadro puede mejorar, puede detectarse en la evolución, suponete que le hagan dentro de unos días una nueva tomografía, el cuadro está igual, eso va a indicar qué tratamiento clínico y médico seguir, o el cuadro podría aumentar de tamaño el hematoma y en ese caso habría que tomar otras medidas. Por eso la indicación, como el cuadro es lento, se le indicó un mes de reposo para ver la evolución, independientemente del tiempo político. La salud está primero que los tiempos políticos. Sí, la presión que sufre el cerebro cuando viaja en avión una persona, ¿puede de alguna manera ayudar a que esto no siga su evolución normal, digamos? Porque me imagino que si ella quiere viajar hasta el Calafate, se va a ir en avión. Pero también entiendo que a veces la presión de la cabina del avión es un tema a tener en cuenta, ¿no? Sí, si bien las cabinas hoy están presurizadas para equiparar las presiones y no suele haber grandes complicaciones, será el equipo médico, el doctor Facundo Manes, que determine. Por eso dos datos importantes nos hace falta saber: el tamaño del hematoma subdural, digo, no es lo mismo que tenga el tamaño de una lenteja o de una bolita, de una aceituna, o si el tamaño fuera mayor, y qué zona del cerebro está comprimiendo, si es anterior, posterior, lateral, para comprender la gravedad. De esa manera sus médicos de cabecera evaluarán la conveniencia o no del viaje y si conviene que repose en la presidencia en Olivos por la cercanía de los estudios médicos que hay, o que viaje al Calafate para que tenga una actividad más relajada y más alejada de toda la actividad grave política y en la convulsión de una elección próxima como pasa en los próximos días. Sí, sí. Doc, la última cortita, por lo menos de mi parte. Cuando uno le da a un paciente un tiempo de reposo, ¿es un tiempo tentativo, un tiempo que uno imagina realmente es el necesario, o se puede ir modificando a medida que se van haciendo estudios? Es decir, en un mes vemos, pueden ser 2 meses, pueden ser 15 días. Mira, llegó esto es importante que decís: la medicina no es una ciencia exacta, no es matemática donde 2 más 2 son 4. Uno va viendo con el paciente, las indicaciones que uno da tiene que ver con un nivel estadístico, qué es lo que pasa habitualmente, pero cada paciente en particular y cada enfermedad va determinando qué seguimiento hacer. Por eso lo que hacemos es indicar lo que estadísticamente pasa y después vamos ajustando de acuerdo a la realidad de cada paciente y a la enfermedad. Todos esperamos que este hematoma subdural evolucione bien y que la presidenta se recupere rápidamente. Y por último, doctor, el diagnóstico exacto se llama, digamos, colección subdural crónica. ¿Qué significa colección? En realidad se llamó al principio colección porque no se sabía si era líquido, porque podría ser una infección si uno tuviera una meningitis. Después se supo que es un hematoma subdural crónico, que la colección en este caso en particular es una acumulación de sangre, lo que llamaríamos nosotros un coágulo, hay glóbulos rojos atrapados entre la dura madre, que es la capa externa, y la pía madre. En esta colección se hizo un hematoma subdural debajo, como subte, debajo de la dura madre, y crónico porque se formó en este mes y medio, sangró gota a gota. Este es el cuadro que tiene la presidenta, un hematoma subdural crónico. Ahí está. Bueno, ha sido muy amable, doctor, y realmente Gracias. muy claro en sus términos. No, muchas gracias a ustedes y muy buen día. Llévese todos esos muñecos que están ahí, que asustan, los chicos están en la tele. No, me parece que es importante para poder comprender si uno un hematoma subdural no sabe dónde está, me parece que el saber cuáles son las meninges y la ubicación puede ubicarlo y que no está en el cerebro, sino que está por fuera. Claro, claro. Entre el cráneo y el cerebro, digamos. Es como, es como tener un moretón en el cerebro, no en el cerebro, pero digamos entre el cráneo y el cerebro, como bien decía el En la gallego. piel sería, por fuera. Exactamente, exactamente. Bueno, muchas gracias, doctor Santamaría, ha No, sido muy muy buen claro. día. Son las 10:03 de la mañana ya, a ver la temperatura, 16 grados 6 décimas. ¿Qué les parece si repasamos los títulos más importantes?